Historia 1. La bruja del bosque de cristal. En una época donde la superstición gobernaba el pensamiento de la gente, un pequeño pueblo en las laderas de las montañas se vio atormentado por la desaparición de niños y animales. Cada vez que algo desaparecía, se escuchaba un susurro en el aire, un susurro que traía consigo el miedo y el murmullo de una leyenda oscura, la bruja del bosque de cristal. La gente del pueblo sabía que no debían acercarse al bosque, un lugar donde los árboles no eran comunes, sino altos y afilados, como cristales rotos. Nadie había visto a la bruja en años, pero los ancianos contaban que ella vivía allí, en lo profundo del bosque, alimentándose de las almas de aquellos que se atrevieran a entrar. Un día, un joven llamado Alden, buscando probar su valentía, decidió adentrarse en el bosque. La desaparición de su hermana menor, Alicia, le había consumido el corazón y sus padres, desesperados, le rogaron que no lo hiciera. Pero Alden estaba decidido. Armado con una antorcha, cruzó la frontera del bosque en busca de respuestas. A medida que se adentraba más y más en la oscuridad del bosque, el aire se volvía frío y denso, como si algo invisible lo estuviera observando. Los árboles crujían con el viento, pero no como ramas moviéndose, sino como cristales rotos, resonando en sus oídos. Finalmente, encontró la cabaña de la bruja, una estructura retorcida y sombría, construida con madera vieja y fragmentos de cristal incrustados en las paredes. Dentro, una figura anciana, de cabello largo y blanco, lo observó fijamente desde una silla de madera. Era ella, Morwen, la bruja del bosque. Su piel estaba arrugada y sus ojos brillaban con un resplandor verdoso. Con una voz baja y seductora, Morwen le ofreció un trato. Su hermana, Alicia, a cambio de su alma. Alden, cegado por el dolor de la pérdida, aceptó sin pensarlo. Morwen comenzó a murmurar en un idioma antiguo, y el aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. Alden vio cómo, desde las sombras de la cabaña, su hermana Alicia emergía, pero su rostro estaba vacío, distorsionado, como si algo dentro de ella hubiera muerto. La bruja, al recibir el alma de Alden, sonrió cruelmente. Sin embargo, antes de que pudiera reclamar su victoria, Alden tomó la antorcha y la lanzó al suelo, incendiando la cabaña. El fuego comenzó a consumir todo a su paso, pero cuando las llamas alcanzaron la bruja, ésta se deshizo en cenizas, dejando solo un viento frío como último suspiro. Alden huyó del bosque, pero no pudo escapar de la maldición. Cada noche escuchaba los susurros de su hermana y la risa de la bruja, y finalmente entendió la terrible verdad. Morwen nunca murió y su alma estaba condenada a vagar en la oscuridad, esperando a que otro se atreviera a entrar en el bosque y hacer el mismo trato. Historia 2. La bruja de la montaña. Mi nombre es Elinor, y soy la única sobreviviente de un oscuro suceso ocurrido hace más de 3 siglos en el reino de Altoria. Si te atreves a escuchar mi historia, prepárate. Es la clase de relato que te hace dudar de todo lo que crees saber sobre el mundo. En aquellos días, vivíamos aterrados por las leyendas de la Montaña Negra, una cumbre que se alzaba sobre el pueblo. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que era hogar de una bruja, una mujer tan poderosa que había hecho un pacto con los mismos demonios para obtener la inmortalidad. Su nombre era Isolde, y su maldición caía sobre todo aquel que osara desafiarla. Los aldeanos la temían, pero una noche algo cambió. Una serie de extraños sucesos comenzaron a ocurrir en nuestro pueblo. Ganado muerto, cultivos arruinados. Y por si fuera poco, los niños de la aldea comenzaron a desaparecer. Al principio, se pensó que era obra de animales salvajes, pero pronto los más valientes comenzaron a murmurar sobre la bruja, y el miedo se convirtió en paranoia. Mi hermano, Eric, era joven y temerario, siempre buscando probar su valentía. Un día, decidió ir al monte a desafiar a Isolde. Nadie lo vio regresar. Desesperada, decidí ir en su busca. Subí por el sendero que conducía a la cima, donde la nieve se acumulaba en gruesas capas y la oscuridad se volvía espesa. A medida que ascendía, un viento helado me golpeaba el rostro, y sentía que algo me observaba.
algo más allá de los árboles que no debería existir. Finalmente llegué a una cueva en lo alto de la montaña, donde los ecos de voces extrañas parecían llamarme. En su interior, la vi. Isolde, la bruja, estaba allí, no como una anciana arrugada, sino como una joven, inmortal, con ojos vacíos como el abismo. La miré directamente, y en ese instante, su rostro se deformó en una sonrisa grotesca. «Has venido por él, ¿verdad?», susurró. «Tu hermano me ofreció su alma, y ahora su dolor me alimenta». Me sentí paralizada, pero no podía rendirme. Con las últimas fuerzas que me quedaban, tomé la daga que llevaba en mi cinto y la lancé hacia ella. Pero la bruja se desvaneció en un suspiro de viento, como si nunca hubiera estado allí. Fue entonces cuando escuché la voz de Eirik, su llanto, retumbando en mis oídos. No pude resistir la tentación y lo seguí. En lo profundo de la cueva, entre sombras que se movían como serpientes, lo encontré. Estaba allí, pero ya no era él. Su cuerpo estaba retorcido, su alma atrapada en un ser extraño, oscuro, que no tenía forma. Isolde lo había corrompido. Antes de que pudiera hacer algo, sentí una mano fría sobre mi hombro. Al girarme, vi la silueta de la bruja, que susurró: «Nada se puede salvar ahora». Y entonces, desperté. Hoy en día todo parece un sueño, pero la marca en mi brazo, la misma que vi en mi hermano, sigue allí, como un recordatorio de que no todo acaba cuando el sol sale. La bruja no ha muerto. Ella sigue esperando, en algún lugar de la montaña, a quien se atreva a desafiarla. Historia 3. La cosecha de sangre. En el corazón de la Europa medieval, durante el apogeo de la Inquisición, un pequeño pueblo llamado Valdesombra se encontraba atrapado en un ciclo de terrores inexplicables. Cada año, durante la cosecha de otoño, el pueblo sufría una pérdida misteriosa. Un niño desaparecía sin dejar rastro, y las cosechas morían antes de tiempo. Las leyendas hablaban de Beatrix, una hechicera acusada de brujería, quien fue quemada en la hoguera años atrás. Sin embargo, la gente aseguraba que Beatrix no había muerto, sino que su espíritu seguía acechando en las sombras. Helena, una joven huérfana que vivía en el pueblo, había perdido a su hermano menor el otoño pasado. Nadie sabía qué había ocurrido con él, pero su desaparición estaba marcada por los mismos indicios que los otros casos anteriores. Mientras los aldeanos se mantenían sumidos en el miedo, Helena decidió investigar por su cuenta. En las primeras noches, Helena comenzó a experimentar extraños sueños, donde veía una figura femenina, envuelta en oscuridad, que la llamaba por su nombre. Los susurros eran cada vez más intensos, y, en su sueño más vívido, Beatrix le reveló una terrible verdad. Los sacrificios eran necesarios para mantener la cosecha y la prosperidad del pueblo, y el próximo sacrificio debía ser un alma pura. Helena, aterrada por lo que había descubierto, intentó advertir a los aldeanos, pero estos la ignoraron, y la oscuridad parecía acentuarse con cada día que pasaba. A medida que se acercaba el día de la cosecha, el miedo se apoderó del pueblo, y muchos de los aldeanos comenzaron a murmurar sobre la necesidad de un sacrificio para calmar los espíritus. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Helena decidió confrontar la fuente de todo el mal. Siguiendo los susurros de su sueño, se adentró en el bosque cercano a la antigua iglesia en ruinas, donde se decía que Beatrix había realizado sus rituales. En el altar del bosque, rodeada por círculos de piedras cubiertas de musgo, Helena vio a una figura encapuchada que parecía esperar su llegada. De repente, la figura se despojó de su capa, y Helena vio el rostro de Beatrix, no como un espectro, sino como una mujer viva, con una sonrisa siniestra y ojos llenos de desesperación. Beatrix le explicó que el pacto había sido sellado. El pueblo debía ofrecer sangre para mantener su tierra fértil, y la cosecha de ese año era crucial para sobrevivir al invierno. Helena, sintiendo el peso de la maldición, luchó por liberarse del control de Beatrix. Usando una antigua reliquia que había encontrado en la iglesia, la joven rompió el hechizo que mantenía a la bruja atada a la tierra. La figura de Beatrix se desintegró en el aire, pero no antes de jurar que su espíritu tomaría otro cuerpo, otro ser, para continuar con el ciclo de sacrificios. Aunque la bruja desapareció, Helena sabía que la maldición no había sido destruida. El ciclo de sangre seguiría, y el espíritu de Beatrix buscaría una nueva víctima. Suscríbete si te atreves a conocer más de estos horrores.